Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. La clase de hoy es una de las más importantes del semestre porque habla de qué es una derivada. Una derivada, como lo vamos a ver, es una forma de medir la variación de una función. Así que, ¡vamos! Noción de derivada. En la clase de hoy vamos a explicar qué es una derivada. Se puede decir que es la clase más importante del semestre en nuestro curso, porque como es un curso de cálculo diferencial, diferencial se refiere a derivadas, así que esta es la clase más importante de todas. No vamos a explicar cómo se calcula una derivada o cómo se maneja, sino qué es. Es decir, vamos a tratar de explicar como la esencia de ese concepto. Para comenzar, quiero presentar esto. No solo importa cuánto vale la función en un punto, sino qué tanto está variando en ese punto y cómo lo está haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay cuatro funciones distintas, las gráficas de cuatro funciones distintas. Bien, en todos los casos la función en 2 vale 3, miren, 2 vale 3. Es decir, que podemos afirmar que en todos esos casos f de 2 es igual a 3. Pero hay algo en lo que ahora nos vamos a fijar, y es qué tanto está variando. Aquí en el primer caso, cuando estamos en el punto 2 3 y avanzamos un poco, la función sube un poco. Aquí en la segunda, cuando estamos en el punto 2 3 y avanzamos un poco, la función sube, pero sube muchísimo más que la anterior, miren, sube mucho más. En el tercer caso, estando en el punto 2 3 no variamos, seguimos en el mismo valor, no hay variación ahí. La función a partir de ese punto se muestra constante. Y en el último caso, estando en el punto 2 3 la función varía pero no hacia arriba, no aumenta, está disminuyendo. Entonces ahora quiero que no solo pensemos cuánto vale una función en un punto, sino qué tanto está variando y cómo lo está haciendo, si está aumentando o si está disminuyendo o si está permaneciendo igual, y si por ejemplo está aumentando, si está aumentando un poco o si está aumentando mucho. Es decir, que ahora lo que nos interesa más va a ser la variación, ¿sí?, de una función, ¿sí?, la variación. Hay muchos conceptos que tienen que ver con la variación y muy cotidianos que manejamos normalmente. El primero de ellos, por ejemplo, es la velocidad. ¿Sí? Aquí tenemos a Aquiles y la tortuga. Aquiles es el héroe griego que es veloz, ¿sí?, el de los pies ligeros, corre muy rápido. Y la tortuga pues es un animal que camina muy despacio. Pero entonces hablemos de la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad no se refiere a dónde están los objetos que se mueven o las animales o personas que se mueven. Se refiere a qué tanto se mueven. ¿Sí? La velocidad es una variación de posición. Tiene que ver con la variación de la posición. Por ejemplo, si Aquiles y la tortuga están en este punto y dejamos pasar un tiempo, un cierto tiempo, Aquiles en ese tiempo va a estar muy lejos porque va muy rápido, tiene más velocidad. Mientras que en ese mismo tiempo la tortuga va a variar su posición poco.
¿sí? Va a variar de aquí hasta aquí, mientras que en ese mismo tiempo aquí les va a variar su posición desde el comienzo hasta aquí. Es decir, que la velocidad tiene que ver es con la variación de la posición. De una forma parecida, la aceleración tiene que ver es con la variación de la velocidad. Variación de velocidad. ¿Sí? Por ejemplo, si pensamos en un carrito muy como un Volkswagen de los antiguos, no puede acelerar muy rápido comparado, por ejemplo, con un Ferrari. Un Ferrari puede pasar, digamos, de cero, que está quieto, a pasar a una velocidad de 100 kilómetros por hora en muy poco tiempo. No sé, en unos pocos segundos. Mientras que un Volkswagen, para llegar a estar a una velocidad de 100 kilómetros por hora, se demora mucho más, quizás algunos minutos. Entonces la aceleración tiene que ver con la variación de la velocidad. ¿Sí? En cierta forma, la velocidad es como la derivada de la posición, mientras que la aceleración es como la derivada de la velocidad. Bueno, la variación. Volvamos, por ejemplo, a el crecimiento de una población de bacterias en una caja de Petri. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de las funciones exponenciales, ahí tenemos una cajita de Petri con un agar, que es un alimento. Cuando hay pocas eh, bacterias, digamos que hay unas cuatro, ¿sí? Unas cuatro bacterias, y esperamos un cierto tiempo. Después, como cada una de ellas se divide en dos, entonces va a pasar de 4 a 8. Así que en ese tiempo hubo una variación de 4, ¿sí? Se pasó de 4 a 8. Pero si pensamos que hay muchísimas más, ¿sí? Digamos que, como lo vimos en su momento, que haya 1024 bacterias, en ese mismo tiempo, como cada una de ellas se divide en dos, se va a pasar a 2048. Entonces, en esa misma unidad de tiempo va a haber una variación de 1024 bacterias más. ¿Sí? Entonces, no nos estamos fijando solamente en cuántas bacterias hay en esa población, sino qué tanto está variando la población, qué tanto está aumentando. Y se puede decir que la variación de la población, el aumento de población, depende de la cantidad de bacterias, depende de la población, ¿sí? Entonces, fijarnos en la variación de una función nos puede llevar a observaciones interesantes, como en este caso, la variación de la población depende de la población misma. Bien, bueno, ahora vayamos a esto. Aquí tengo una función y igual a f de x y he marcado algunos puntos. Y nos vamos a fijar no tanto en cuánto vale la función en un punto, sino qué tanto está variando. Aquí está variando bastante, aquí está variando menos, aquí como que no está variando. Si iba aumentando, como aquí estaba aumentando, pero aquí empieza a disminuir. Este es un punto especial porque estaba aumentando, pero ahora está disminuyendo. Aquí está disminuyendo en una cierta cantidad. Aquí deja de disminuir y empieza a aumentar. Aquí está aumentando en forma muy parecida como aquí, ¿sí? Cómo captar o cómo medir la variación. Entonces, yo creo que ustedes muchos se dan cuenta de que una forma de hacerlo es trazando unas tangentes a esa curva en esos puntos. Aquí lo estoy haciendo. ¿Mm? Aquí. Ya.
las he puesto en azul. Y una vez que hemos trazado esas tangentes, miramos cuál es la pendiente de esas tangentes, de esas rectas tangentes. Aquí esa pendiente es más o menos así. Cuando avanzo una unidad, subo como 3. Más o menos aquí es una pendiente de 3 sobre 1. Aquí, en cambio, cuando yo avanzo 1, subo 1. Aquí es una pendiente de 1. Aquí claramente la pendiente es de 0. Aquí más se parece a una pendiente como que avanzo 1, 2, 3 y bajo 1 aproximadamente. Entonces es una pendiente de menos un tercio. Aquí vuelve a ser una pendiente de 0 y aquí podría ser una pendiente de 1 nuevamente. Entonces, lo que estamos viendo es que una forma de medir la variación de una función podría ser la siguiente. La pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Con eso podemos decir qué tan inclinada está la curva. Aquí está bastante inclinada, aquí menos inclinada, aquí no está inclinada, aquí está inclinada pero hacia abajo, aquí no está inclinada, aquí vuelve a estar más o menos inclinada. Y eso lo vamos a poder hacer mediante el cálculo de la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? La pendiente, sabemos básicamente que la pendiente de una recta, lo vuelvo a recordar, es lo que sube sobre lo que avanza. ¿Recuerdan? Lo que sube sobre lo que avanza. Lo que sube es la diferencia de los y y lo que avanza la diferencia de los x. Así que en cuanto a la pendiente no hay mucho problema. El problema va a ser es la recta tangente. ¿Sí? ¿Cómo definir la tangente de una recta, la tangente a una curva? ¿Sí? ¿Cómo definir la tangente? He ahí el problema. ¿Cómo definirla? Normalmente muchos de nosotros nos dicen en el bachillerato o nos han dicho otras personas esto. La tangente es una curva que toca. La tangente es una recta que toca a una curva en un solo punto. ¿Se recuerdan? Eso lo dicen básicamente porque se está pensando en un círculo. Y entonces, ¿cuál es la tangente a un círculo? Entonces se dice, la tangente a un círculo es una curva que toca el círculo en un solo punto. ¿Sí? Así es como se hace. Porque la recta podría tocarlo en dos puntos, pero aquí para que sea tangente se dice que lo toca en un solo punto. Pues, no nos sirve, esa definición no nos sirve, quedaría mal, estaría mal. Por eso lo pongo ahí mal y lo subrayo. No puede ser entendido así. Por ejemplo, voy a dibujarles a ustedes una curva parecida como por ejemplo a y igual a x a la 3, ¿sí? Que es como así. Y igual a x a la 3. Y entonces decimos que la recta tangente es una recta que toca una curva en un solo punto, ¿sí? Primero que todo, eh, una secante, una que la corte, pues la corta en un solo punto, entonces no nos sirve. Pero entonces ustedes dirían, bueno, sí, no sirve decir que es que la toca en un punto porque pueden ser las secantes. Entonces uno agregaría algo como la tangente es una recta que toca una curva en un solo punto, pero manteniéndose de un mismo lado. De un mismo lado. ¿Sí? Entonces aquí, si volvemos a pensar, la tangente
la voy a poner en verde, sería la que se queda de un solo lado. Miren, aquí la toca y se queda de un solo lado. ¿Sí? Pero, oh, no nos sirve tampoco porque miren, la toca más adelante también, miren. Mire, aquí la corta. ¿Mm? Entonces no, tampoco sirve pensar de esa manera. ¿Mm? Si pensamos en una curva muy conocida por nosotros como seno de X, ¿sí? Que es así. Y pensamos en un punto como este, un punto aquí arriba. Entonces, ¿cómo es la tangente? La tangente, ¿cuántas veces corta la curva? Lo corta infinitas veces. ¿Sí? Entonces, no vamos a poder lograr una buena definición si pensamos que la tangente tiene que ver con cortarlo en un solo punto. El ejemplo peor aún, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en una curva que sea una recta, por ejemplo, qué sé yo. Aquí tengo X y una gráfica como, no sé, como esto, ¿sí? Y igual, por decir algo, un medio de X más uno. Esa es una curva. Y pensemos en un punto, como aquí. ¿Cómo sería la tangente? ¿Cómo sería la tangente? La tangente, pues cortaría, sería la misma recta, ¿cierto? La tangente sería la misma recta. ¿O es que las rectas no tienen tangentes? Bueno, entonces empecé a decirles esto para que no piensen que la tangente es una recta que toca una curva en un solo punto, como muchas veces nos pueden haber dicho. Toca pensarlo de otra manera, ¿sí? Más bien hay que pensarlo de esta forma. ¿Sí? La tangente a una curva en un punto dado es la recta que pasa por ese punto y que lleva la dirección de la curva en ese punto. Bueno, voy a explicarme. Esto sí ya es más correcto, ¿sí? Aunque no es muy riguroso, sí es más correcto. Por ejemplo, aquí tengo la curva de y igual a f de x, aquí está, ¿sí? Y tengo un punto, el punto, este punto, que tiene como coordenadas a y como coordenada y f de a, ¿sí? Ese punto. Bien, ¿qué es la tangente? Claramente es como una recta como más o menos así. Bueno, ¿y por qué digo que la tangente, esta que acabo de poner en azul y que voy a nombrar con la letra T, la tangente, por qué digo que es una curva en ese punto dado que es AF de A, es una recta que pasa por ese punto y que lleva la dirección de la curva en ese punto? Por esto. Porque permítanme que haga aquí un zoom. Pongo una lupa y agrando esta parte de la gráfica. Lo voy a agrandar. Entonces, ¿cómo queda? Que la curva va así, más o menos, y mi tangente va así, aproximadamente. Y ahora miro este zoom y lo hago más y pongo la lupa en una parte muy pequeña y lo vuelvo a aumentar. Entonces, ¿cómo quedaría? Ya más o menos la curva va así y la tangente es así. Y si vuelvo a hacer un zoom o aumento de esta parte, fíjense que más o menos voy a llegar a esto, que lo que voy a ver es prácticamente una recta. La curva es como recta y su tangente va a ser igual a ella misma. Es decir, que una curva tiene en sí misma su propia dirección. ¿Sí? Una curva cuando se mira como con lupa y con un microscopio, la curva se vuelve como recta. ¿Sí?
Eso estamos muy familiarizados con eso, por ejemplo, en nuestro planeta Tierra. Sabemos que es una esfera, pero nosotros la percibimos como plana, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo que quiero que vean es que una curva en cada uno de sus puntos tiene como una forma de recta, mirada muy localmente. Lo que estamos haciendo es ver la curva localmente, solo en un punto, restringiéndonos muy cerca de ese punto. Entonces, una curva vista localmente tiene como adentro de sí una recta y esa recta es la tangente, ¿sí? Bueno, como el concepto de tangente a una curva es complicado, el ser humano se demoró bastante en comprenderlo, pero hacia el siglo XVII, en el siglo XVII, varios matemáticos importantes como Fermat, como Newton, como Leibniz, lograron formular una definición exacta de recta tangente a una curva. Voy a discutirla y voy a presentárselas. Aquí tengo la gráfica de una curva y igual a f de x y tengo un punto en esa curva, el punto A, f de a. ¿Sí? Y ahora pienso en que aumento un poco A, le aumento una cierta cantidad, A más H, y ahora estoy aquí. Y ahora miro cuál es el valor de esa función en el punto A más H, es decir, un punto que queda un poco después de A. Y aquí obviamente queda f de A más H. Así que aquí tengo el punto A f de A y aquí tengo el punto A más H, f de A más H. Ahora tracemos una recta que pase por esos dos puntos. Aquí está, pasa por esos dos puntos. ¿Sí? A esa recta le voy a dar el nombre de secante, porque corta a la curva en esos dos puntos. ¿Sí? Por otra parte, a mi recta tangente le voy a dar el nombre de t, y es así, esa todavía no sé cuál es exactamente, pero t va a ser la tangente. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la pendiente de la secante? ¿Qué tan inclinada es la recta verde? Esa sí la puedo medir muy fácilmente. Sabemos que la pendiente es lo que sube sobre lo que avanza, o básicamente diferencias de y sobre diferencias de x. Entonces, pensemos en este triángulo, ¿sí? En este triángulo que hay aquí. En ese triángulo que estoy poniendo, en el siglo XVII a veces se le dio el nombre de triangulus mirabilis o triángulo admirable, ¿sí? ¿Sí? Mirabilis, triángulos mirabilis. Ese triángulo nos da la pendiente de la secante. ¿Cuánto sube la recta verde, la recta secante? Sube esta distancia de aquí a aquí. ¿Y cuánto es eso? Eso es f de a más h menos f de a, ¿cierto? F de a más h menos f de a. ¿Y cuánto avanza horizontalmente? Pues avanza a más h menos a, es decir, avanza
h. Y esa es la pendiente de la secante, m de s. ¿Sí? La pendiente de la secante es f de a más h menos f de a sobre h. Piénselo bien. Y se ha obtenido mediante el triángulo admirable, que es un triángulo recto. Bueno, ahora estos sabios, Fermat, Newton, Leibniz, pensaron en lo siguiente. Hagamos que el punto A más H quede más cerca de A. O sea, pongámoslo por acá. Aquí ahora queda A más H. Y volvamos a hacer lo mismo. Entonces, en este caso, el punto se ha corrido de aquí a acá. Y tracemos la recta secante. Nos queda así. ¿Sí? Ha cambiado porque H se ha vuelto más pequeño. La diferencia entre A y A más H aquí era grande, ahora es más pequeña. H es más pequeño. Volvamos a hacer eso, pero aún más cerca. Que A más H quede aquí. Y entonces aquí queda el otro punto de intersección y la recta secante queda así. Y a medida que nos vamos acercando con A más H a A, es decir, que hacemos H cada vez más pequeño, si lo hacemos incluso más pequeño como aquí, ¿qué va a pasar? Que la recta secante, la recta verde, se está pareciendo, se va acercando más a la tangente. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, podemos definir que la pendiente de la recta tangente es el límite cuando h tiende a cero de f de a más h menos f de a sobre h, que es la pendiente de la secante. Es decir, que la pendiente de la tangente es el límite de la pendiente de la secante cuando h tiende a cero. Y esa es una definición muy importante para nosotros. Esto es la definición de derivada. ¿Por qué la definición de derivada? Porque fíjense que ahí lo que nos están diciendo es cómo calcular la pendiente de la tangente. La pendiente de la tangente se calcula de esta manera. Y ya habíamos dicho en lo que presentamos anteriormente que la pendiente de la tangente es la forma que podemos adoptar para medir la forma en que una función varía. La variación es la forma de medir una variación y de entenderla. ¿Sí? La pendiente de la tangente se conoce también de esta manera: derivada de f de x en el punto A. ¿Sí? Es otra forma de decir derivada de f de x en el punto A. Eso quiere decir la pendiente de la tangente a la curva en el punto A. Y se suele representar así: f' de A. Y f' de A es este límite, exactamente, es esto. Mejor dicho, aquí esto es f' de A. Y f' es la derivada de la función f en el punto A. ¿Y qué quiere decir eso? Es la pendiente de la recta tangente a la curva y igual f de x en el punto x igual a A. Y eso es lo más importante. Esta definición, este límite es muy importante. La derivada es un límite, ese límite. Bueno,
para que se acabe de entender, apliquemos esa definición en algunos casos. Empecemos con este. Aquí tengo la recta y igual a x al cuadrado. Supongamos entonces que f de x en nuestro caso es la función x al cuadrado. Y supongamos que el punto A es 1. Aquí A es 1. ¿Sí? Y queremos decir cuánto está variando esta función en el punto A igual a 1. Es decir, lo que queremos saber es cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva x al cuadrado en ese punto. ¿Cuál punto? El punto 1, 1, porque 1 al cuadrado da 1. Queremos saber cuánto vale la pendiente ahí, la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente es la pendiente de la recta que lleva la dirección que tiene la curva, porque si la aumentamos y hacemos zoom, vemos que la parábola se parece en ese punto, localmente se va a parecer a una curva. ¿Pero cuánto es? Pues ya sabemos calcularlo. La pendiente de la recta tangente es límite cuando h tiende a 0 de f, como a es 1, de 1 más h menos f de 1 todo sobre h. Estoy aplicando la definición que hace un momentico vimos, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué es? Esto es límite cuando h tiende a 0, como la función es al cuadrado, entonces es de 1 más h todo al cuadrado, menos la función es al cuadrado 1 al cuadrado sobre h. Ustedes ya saben calcular ese límite. Vamos a hacerlo rápidamente. Límite cuando h tiende a 0. Esto se desarrolla, ¿sí?, como un binomio al cuadrado, entonces queda el primero al cuadrado, 1 más el doble producto, 2h más h cuadrado, menos 1 al cuadrado, que es 1 sobre h, ¿sí? Cancelamos el 1, factorizamos h y nos queda límite cuando h tiende a 0 de h factor de 2 más h dividido por h. Cancelamos la h, se simplifica y entonces nos queda igual al límite cuando h tiende a 0 de 2 más h, y eso obviamente se reemplaza h por 0 y nos queda 2. Es decir, que la pendiente de esta curva es 2. La pendiente de la recta tangente a esta curva es 2. ¿Mm? Una forma de decirlo más sencillamente es decir que la derivada en el punto 1 es igual a 2. ¿Sí? Bueno, esto se ve la primera, ya podemos calcular la pendiente de la recta tangente a esa curva ahí. Segundo ejemplo. Tenemos la recta y igual a 1, tenemos los errores verbales. Y queremos saber cuál es la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto 2, 1/2, que es así. ¿Cómo se calcula la pendiente? ¿Cómo se calcula la pendiente de esta recta tangente? Con la definición que hemos hecho. ¿Recuerdan? Entonces es límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Eso fue lo que pusimos. En este caso, ¿cuál es la función f de x? Es 1 sobre x. ¿Y cuál es a? En nuestro punto, a es igual a 2. Entonces, esto se nos convierte límite cuando h tiende a 0 de
f de 2 más h menos f de 2 todo sobre h. Y como la función es 1 sobre x, nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre 2 más h menos 1 sobre 2 dividido todo por h. ¿Y cómo se hace? Ya en algunos ejercicios vimos cómo hacerlo. Límite cuando h tiende a 0, lo mejor es sumar estas dos poniendo como un denominador la multiplicación de ellos. Nos queda arriba 2 menos 2 más h. Abajo nos queda 2 por 2 más h. Y todo esto está dividido por h. ¿De acuerdo? Este 2 más h es, eh, es entre paréntesis. De ahí sale, aquí pongámoslo, límite. Cuando h tiende a 0, se quita el paréntesis, se queda con menos y se cancela el 2 con el 2, este 2 con este 2, y entonces arriba nos queda menos h y abajo nos queda 2h multiplicado por 2 más h, ¿sí? Porque este pasa a multiplicar aquí abajo. Ahora esta h se cancela con esta h y nos queda límite cuando h tiende a 0 de menos 1 sobre 2 multiplicado por 2 más h. Y reemplazando h por 0 nos queda menos un cuarto. ¿Sí? Miremos aquí la gráfica y sí es claro que la pendiente que estábamos buscando, primero que todo es negativa porque va bajando, y segundo es 1 sobre 4 porque cuando bajo 1 avanzo 4. ¿Sí? Bajo 1 avanzo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Eso es correcto. Bueno, entonces a partir de ahora, media empleando el límite de la que vimos, este límite de las derivadas, podemos calcular la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado, y con eso estamos midiendo la variación. En este caso, la variación de esta función es menos un cuarto en este punto. ¿Sí? El último ejercicio es este. Tenemos la curva y igual a raíz de x y tenemos un punto. El punto a igual a 4, y obviamente f de a es raíz de 4, que es 2. ¿Sí? Tracemos la recta tangente a esa curva en ese punto. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la pendiente de esa recta tangente? ¿Sí? Ese se los dejo a ustedes. Los tres primeros estudiantes de cada una de las secciones que lo entreguen por WhatsApp de primeras van a tener chulito, pero tienen que hacer la gráfica, esta gráfica, a mano ustedes mismos para entender bien. Y luego deben calcular el límite paso a paso, explicando bien todos los pasos para llegar a decir cuál es la pendiente de la recta tangente en este punto, es decir, cuánto mide la variación de la función en ese punto. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante el tema. Chao, mexiticos.